en Teherán y su capital hay unas manifestaciones muy importantes allí, que eso tiene a esa zona, esa región sumamente en un ambiente de preocupación y convulso, porque eh, la paz de toda esa región se ve afectada por lo que está pasando en Irán. Y esta es una información que nuestra voz oficial locutoril, brillante locutor dominicano Nicolás Castillo, nos pone en contexto. Claro que sí, vamos a hablar de la crisis en Irán, hablamos de protestas masivas, represión estatal y tensiones internacionales. Irán atraviesa una de sus crisis más una de sus crisis internas más graves de los últimos años. Lo que comenzó a finales de diciembre como manifestaciones por el deterioro económico se ha transformado en un levantamiento político a gran escala contra el régimen teocrático, extendiéndose a más de 100 ciudades en todo el país. La situación está marcada por una brutal represión estatal, un bloqueo casi total de las telecomunicaciones y una escalada de tensión diplomática con Estados Unidos e Israel. A continuación, bueno, se detallan los hechos objetivos de lo que está ocurriendo. Hablamos del origen y la evolución de estas protestas. Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre de 2025, o sea, el año pasado, recientemente, en Teherán y rápidamente se propagaron a más de 340 puntos en 31 provincias, aunque el detonante inicial fue el malestar económico, impulsado por una inflación del 40%, el colapso del real y el aumento de precios en alimentos y gasolina. El movimiento evolucionó rápidamente hacia demandas políticas. Los manifestantes han pasado a exigir mejoras económicas o de exigir mejoras económicas a pedir abiertamente el fin del sistema teocrático y la caída del líder supremo, Ali Khamenei, con cánticos como muerte al dictador, símbolos de desafío como la quema de fotografías de Khamenei se han vuelto virales, a pesar de que, ¿verdad?, ellos han tenido cierta limitante con el tema del Internet porque ellos lo quitan totalmente. Lo cierto es que, bueno, hablamos de represión, víctimas y apagón digital, como ya les decía. El régimen ha respondido con fuerza letal y censura. Hablamos de víctimas, por ejemplo, las víctimas varían según la fuente debido al bloqueo informativo. La ONG Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, RANA, reporta al menos 538 muertos, incluidos 490 manifestantes y 48 miembros de seguridad, y más de 10.600 detenidos. O sea, es terrible lo que está pasando allí. Por otro lado, la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, Esa ha misma. denunciado desde el interior del país una masacre con reportes que sugieren que la cifra de fallecidos podría superar los 2.000. Asesinatos, por ejemplo, destacados, se pueden mencionar que se ha confirmado el asesinato del campeón de culturismo Masoud Saad Parvar a manos de las fuerzas represivas. Se habla también de censura. Las autoridades han impuesto un corte del Internet casi total, lo que ya les decía al inicio, que ha durado más de 70 horas, impidiendo la verificación independiente de los hechos y la comunicación de los ciudadanos con el exterior. Activistas denunciaron que este apagón busca ocultar la magnitud de la violencia estatal. No lo dudo para nada. La respuesta del gobierno iraní, bueno, las autoridades de la República Islámica han calificado a los manifestantes de vándalos y terroristas, acusando a Estados Unidos e Israel de instigar los disturbios. Se habla de amenazas judiciales. El fiscal general advirtió que los participantes en las protestas serán considerados enemigos de Dios, un delito que en Irán se castiga con la pena de muerte, nada más y nada menos. Postura militar, la Guardia Revolucionaria y el Ejército han advertido que la seguridad es una línea roja y han amenazado con
una respuesta decisiva contra quienes continúen en las calles. Hablamos de oposición, pero, y se preguntan quizás cuál es el papel de la oposición, pero en ese régimen, ¿verdad? Es difícil. Lo cierto es que desde el exilio, Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán, se ha posicionado como una figura central, instando a la coordinación de protestas y llamando a huelgas nacionales en sectores clave como el petróleo y el transporte. Pahlavi ha declarado que el régimen está debilitado y ha pedido a los funcionarios y Fuerzas Armadas que se unan al pueblo, asegurando que está listo para regresar y liderar una transición democrática. La reacción internacional y geopolítica, en este sentido, el conflicto interno tiene fuertes repercusiones globales, ocurriendo en un contexto donde Irán ya estaba debilitado tras una guerra de los 12 días con Israel en junio, en la que Estados Unidos bombardeó sitios nucleares iraníes. Estados Unidos, bueno, el presidente Donald Trump ha advertido que Estados Unidos golpeará muy duro si el régimen desvive a los manifestantes y ha afirmado estar considerando opciones militares, tanto cinéticas como cibernéticas, para apoyar al pueblo iraní. Trump declaró que Estados Unidos está listo para ayudar. Israel, por su parte, bueno, el primer ministro Benjamín Netanyahu expresó su apoyo a los manifestantes y condenó las masacres masivas, afirmando que Israel e Irán volverán a ser aliados una vez caiga el régimen actual. Mientras tanto, en Europa, la Unión Europea, a través de Ursula von der Leyen, ha respaldado plenamente a los manifestantes y exigido el cese de la represión. Se han registrado marchas de apoyo en ciudades como Londres, París y Berlín. Así está la cosa en Irán. Está súper complicada, el régimen totalmente debilitado y la gente ya no, vamos a decir en buen dominicano, no coge esa. Sí. Porque, por ejemplo, el tema de las mujeres que tienen prohibido quitarse el velo, ese ha sido inclusive hasta una forma de ellas protestar. Van y sin importar la represión que puedan tomar contra ellas, se lo quitan. Así es, así es. Miren, quiero aprovechar para reiterar lo que les dije al principio. Este tema no es de ahora, este tema lleva varias semanas ocurriendo. Lo que pasa, como les dije, es que el aspecto noticioso mundial se enfoca en las noticias más estridentes, y lo que pasó con Venezuela y con Maduro y con Trump acaparó la atención de todos los minutos de los noticiarios en televisión, en radio y demás. Todo el mundo estaba opinando sobre esto. Y el tema del internet allá. Así, exacto, que esa información tampoco se vertía de la forma en que ahora mismo los algoritmos y las plataformas requieren. Para ser tendencia en este tiempo hay que estar, mire, ahí. Y esa gente estaba aislada de todo lo que era tecnología. Entre los aspectos más importantes, para subrayar algunos rápidamente, que causaron estas protestas, es la crisis económica y la alta inflación que allí hay. Cuando un país tiene situaciones económicas, cuando la inflación no deja que los pesos que usted tenga en los bolsillos le sean suficientes, inmediatamente la gente se exaspera. Esto va de la mano con desempleo y pobreza, que son dos factores importantes, flagrantes en Irán. Hay un cese del internet, señores, eso se tumbó, se restringieron las comunicaciones a nivel general, que ya había mencionado Nicolás, y son las cuestiones más importantes. También hay acusaciones de intervención extranjera y de terrorismo, son los factores más importantes que han llevado a la gente a tirarse a las calles en Teherán, capital de Irán. Nelson Enrique Valdés Burgos con sus aportes. Muchísimas gracias, Iván. Vamos de inmediato al análisis. A ver, esto estamos hablando cuando Nicolás plantea o nos comparte, a través de su exitosa narrativa, lo que está pasando en Irán. Debemos ir al desgaste de un régimen que lleva ya más de 47 años. Cuando cae el Shah en los años 70, específicamente durante la revolución de 1979, sabíamos básicamente que cae por un tema de corrupción de una élite que estaba completamente desligada, no comprometida con el pueblo, y llega este Shah Khomeini y habla a favor de los pobres, habla también desde el punto de vista religioso y social. Nadie sabía obviamente de qué se trataba su política, hasta que años después vimos la represión
y finalmente fue una dictadura muchísimo más represiva de lo que tuvieron ellos anteriormente al año 1979. Irán ha sido gobernado por dos o dos líderes supremos, el Ayatollah Khomeini entre 1979 y el año 1989, y el actual Ali Khamenei desde el año 1989 hasta el presente. Nicolás dijo un punto muy importante. Antes, en las manifestaciones previas en Irán, no estaba incluida o no se motivaban a actuar la clase media iraní, pero en este caso los dueños de los bazar, que han sido los más afectados por una inflación del 42%, ellos han sido los principales detonantes de lo que estamos viviendo hoy en Irán. Y antes de pasar a Freddy, es importante destacar lo siguiente. Algunos aliados indican de que esto ha sido de alguna manera promovido o financiado por los grupos de espionaje de Israel y también grupos de presión interna que existen financiados también por los Estados Unidos. Eso puede ser una hipótesis, pero hay otra realidad también, y es que el gobierno se ha manejado bastante mal. Incluso ahora las manifestaciones, incluso pacíficas, han sido llamadas como terroristas por el régimen iraní. El golpe de Trump en Venezuela mandó un mensaje tan fuerte que, para que ustedes sepan, esto no es voz populi, pero ya se siente en los pasillos de la Unión Europea, han tanteado qué pasaría en un escenario donde los Estados Unidos e Israel ataquen a Irán y para desestabilizar totalmente y quitarlos del poder a Irán. Rusia intervendría. Lo que dicen ya algunos analistas es que no. Vladimir Putin en este momento no tiene la fuerza, no tiene los recursos y no tendría el apoyo interno como para ellos intervenir en una posible intervención norteamericana en Irán. Todo está puesto para la caída del régimen de Irán. Obviamente aquellos que luchamos por la libertad miramos con cierto positivismo lo que está sucediendo en Irán. Esperamos que no haya más muertes, esperamos lo mismo que solicita la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos, que este régimen teocrático termine de una vez por todas y deje de reprimir a la gente. Freddy Aguas Vivas. Sí, buenos días, buenos días. Este tema interesante porque es parte de este movimiento de geopolítica que se produce en el mundo. El Shah, en el caso del Shah, solo ha habido un Shah, que es Mohammad Reza Pahlavi, que estuvo hasta el 79 cuando fue derrocado por la Revolución Islámica. Y entonces a partir de ahí vino el Shah, el Ayatollah Khomeini. Antes de Khomeini estaba el Ayatollah Khomeini con K. Y entonces... pero no adquirió la categoría de líder supremo de Irán, como ha sido el caso de los últimos dos ayatolás, y este es el más radical. Ellos fundaron la República Islámica y desde entonces han sido uno de los principales enemigos de Estados Unidos. En la política confrontacional que han estado teniendo los Estados Unidos en esa zona detrás de todo el petróleo del Golfo Pérsico, ha habido, por ejemplo, un respeto hacia Irán porque ellos entraron a Irak y destruyeron a Saddam Hussein. Destruyeron y asesinaron y ahorcaron. Disculpe, Freddy, para los que no lo saben, en algún minuto, aunque suene extraño, Irán y Estados Unidos eran aliados contra Irak. Sí, contra Irak, sí, porque Irak e Irán, acuérdate que eso es en las tierras entre dos ríos, Mesopotamia, que era como se llamaba eso, era tierra entre dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos dos que se quedaron con esa área ahí de toda esa riqueza que había en esa zona, se lo dividieron entre Irán e Irak, y entonces tú tenías cosas pequeñitas ahí como Kuwait, que tenía muchísimo petróleo, pero un pedacito de tierra, que fue la provocación que tuvo los Estados Unidos para enfrentarse a Irak de manera definitiva, fue la invasión a Kuwait, la agresión de Irak a Kuwait. Pero ¿dónde voy con esta mención de estos temas internacionales y antiguos? Porque estamos hablando de 50 años atrás. Que Estados Unidos siempre ha tenido unos objetivos clarísimos en su desarrollo como nación. En esa zona está toda la riqueza del mundo, de la bolita del mundo y planetas aledaños. Más 20 pesos. Más 20 pesos. Entonces, ¿qué pasa?
que Estados Unidos todo lo que hace como política internacional es preservar beneficios, buscar recursos, guardar reservas, y entonces es una política que no toma en cuenta para nada el ser humano, ni tiene como estandarte el ser humano, sino sus intereses. Hay petróleo en Guyana, bueno, nos abrazamos a Guyana y vamos a buscar petróleo. Vamos para Venezuela, vamos para Groenlandia. Ustedes sabían que lo más cerca que podemos estar de una guerra mundial es que Estados Unidos se meta en Groenlandia. Groenlandia, porque si Dinamarca es un paísito y Groenlandia tiene 50, 60 mil habitantes, eran de que 95 mil, pero ya nada más quedan como 56 mil, 55 mil habitantes. Eso es un pedacito de tierra, eso es 4 esquinas de Capotillo, de Gualeguay. Hay más hielo que gente. Entonces, hay más hielo que gente, eso es correcto. Entonces, es como un frío. Pero ¿qué pasa con eso? Que es una reserva petrolera que hay ahí, que Dinamarca no va a permitir que le toquen esa reserva. ¿Tiene Dinamarca fuerza para enfrentarse a los Estados Unidos? Ninguna. Sin embargo, ellos dicen, no, pues nosotros somos de la OTAN y tenemos 50 años siendo de la OTAN. Entonces, el día que necesitemos la OTAN, acudir al artículo 5 de la Carta de la OTAN, para mí no vale. Y Estados Unidos para Rusia sí la puede aplicar. ¿Qué pasaría si Estados Unidos ataca a Groenlandia? Que Dinamarca respondería. Y cuando Estados Unidos ataca a Dinamarca en respuesta, inmediatamente la OTAN está obligada. ¿Qué va a hacer la OTAN cuando Estados Unidos le tire? Mire, yo soy de la OTAN también, somos los dos de la OTAN. Y Estados Unidos pide una cosa y Dinamarca pide la otra. Entonces, sencillamente, la situación del mundo se podría complicar. Ahí se complica el artículo 5. Ahí se complica totalmente porque se escucha Dinamarca o se escucha Estados Unidos. Esta geopolítica es la que nos tiene, iba a decir jodido, pero no se puede por la plataforma. Sí, embromado. Embromado. Freddy, ¿puede ser que estas manifestaciones sean financiadas por la Mossad? Por la Mossad y por Estados Unidos, porque hay una combinación de que Estados Unidos, por ejemplo, Israel tiene como su principal enemigo a Irán. ¿Por qué? Porque los países que le rodean, de todos los paísitos que están rodeando, que son todos enemigos de Israel, por mal vecino que resulta que el que más poder tiene es Irán. Si se puede ir descuartizando Irán, tú le puedes ir quitando. Por ejemplo, el Reza Pahlavi que está aspirando en el extranjero, irse a montar la ñoña allá en Irán, es hijo del Shah de Irán, una de las satrapías y de las dinastías más sangrientas y criminales de todo el Medio Oriente. Hijo del Shah de Irán. Entonces el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, era un tipo asesino y criminal, pero con despiadado. Y ahora viene el hijo y que no, yo voy a instalar la democracia. ¿Democracia de qué? Si esa gente no sabe qué significa la palabra democracia y han estado lejísimos de lo que es la democracia. Entonces, seguimos con un mundo global que nos atropella. En el famoso dicho ese que con ideas que cruzan, se entrecruzan y a veces se organizan. Y entonces nosotros estamos siendo trampolines, nosotros somos víctimas de unas políticas imperiales que pretenden cada día más enseñorearse sobre nuestros territorios, nuestras tierras. Desde que se descubra la tierra rara que tiene República Dominicana ahí, para el este, cuando ustedes vean que se cuantifique y se califique como explotable esa tierra rara, ustedes verán cómo nosotros vamos a ser la niña bonita de los Estados Unidos, de China, de Rusia y de todo el que ande buscando tierras raras. Y cuando no puedan por las artes de la diplomacia conquistar nuestras tierras, entonces vienen con ¿cómo se llama la chatarra esa que tienen nadando ahí en el Caribe? Con el Gerald Ford. Sí, y el Iwo Jima, vienen con todo acá. Una chatarra, una batea que tienen ahí. Dicen la gente que ama de alguna manera a la derecha, que hoy en día Donald Trump tiene la tormenta perfecta para la izquierda y el paraíso para la derecha. Lo comento porque fíjate que Rusia era el único país que podía detener a Estados Unidos y no hay forma. Se han hecho todos los análisis. Rusia no podría hacer absolutamente nada en el caso de que Estados Unidos e Israel intervengan en Irán. No, Rusia sí podría hacer, porque Rusia no es Rusia. Rusia es los BRICS, por ejemplo. Para que tú tengas una idea de que Rusia y los BRICS tienen
están conjuntando sus intereses para tener intereses comunes. Pero tú ves a un India contra Estados Unidos, a un Brasil, No, lo que Sudáfrica, pasa es que China. India, China, Rusia y Europa son con hegemones que tienen su propia agenda, su propio proyecto. Cada uno. ¿Tú crees que la India no quiere estar por encima de China y de Estados Unidos? Pero eso pasa también con Rusia. Rusia dice, bueno, yo estoy conquistando, yo estoy haciendo, yo tengo las armas atómicas más modernas del mundo. Yo tengo que tener un sitial en el trono de los 4. Ustedes vieron Juego de Tronos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ahí son 7 tronos, aquí hay 4, pero tú verás que van a aparecer los 7. Cuando tú metas a la India, tú metas a China, tú metas a Estados Unidos, tú metas a Rusia y metas a Europa, ya tú tienes 5 grandes potencias. Pero ninguno puede hoy contra Estados Unidos. No tienen la fuerza. Ni juntos ni por separado. Ese embuste no es verdad, ese embuste no es verdad. Hay Son los números que naciones. hablan. Son los números. Es más, tú has oído al chinito que le dice, si me hacen la guerra, le hago la guerra. Si me disparan un tiro, le dice, China puede aceptar que China nunca va a disparar primero, pero el que dispara el primer proyectil contra China, no dispara el segundo. Y dice, no existirá para disparar el segundo disparo. Entonces, está diciendo, si vienen con bomba nuclear, los desaparecemos con bomba nuclear. Nadie tiene el misil más, porque ellos hicieron un misil chulísimo ahí, hasta con luces psicodélicas y vainas. Porque la tecnología china es el diablo. Entonces, Freddy, disculpa, para que terminemos este tema, tú dices Digo, entonces que no hay forma de que Irán caiga. A mí no me habían invitado como entrevistado. Pero yo digo, y ahí yo digo que esa es la ventaja, Freddy, que tenemos nosotros como plataforma y programa de tener un jovencito que ha leído tanto como Freddy. Miren cómo hemos recibido en un par de minutos cátedra de lo que ha ocurrido a través de esos jefes y hegemones de Irán, por ejemplo. No te voy a seguir entrevistando, Freddy, lo que sí voy a dar es No, pues yo estoy feliz porque me llevan cómodo. ¿Verdad? Nelson y yo somos llave, yo me combino con él. Entonces, mira, yo le voy a dar estos centavitos a ustedes. La diferencia, y yo entiendo lo que ha marcado la diferencia entre Estados Unidos a través del tiempo y de muchas otras o otros aspirantes a potencias, es un factor muy importante. No fue coyuntural. Cuando Estados Unidos se convierte, ellos se llaman campeones invictos de guerras mundiales. Han participado en conflictos mundiales y han salido airosos. Han salido ilesos. Vietnam no podríamos decir. No, pero eso no está catalogado como una guerra mundial. Ya va a empezar la gente. Estamos hablando de guerra mundial. Invictos. Y sobre todo que Vietnam no ocurrió en territorio americano. No. Estados Unidos nunca ha lidiado con una guerra en su territorio. Y aparte de esa fortaleza... Desde la guerra de secesión. Así es. Lo que tiene Estados Unidos es un factor muy importante. Y es que ha ganado varias guerras. Aparte de las 2 guerras mundiales, la guerra cultural del mundo, Estados Unidos es el ganador. Sí. Nadie más puede... La cultural. La cultural. Y yo estoy hablando de otra cosa, Freddy. Mire, es zurdo, espérese. Nadie más tiene el poderío cultural del mundo como Estados Unidos. Nadie más tiene un impacto presente en el planeta completo con grandes marcas. Coca-Cola llega a cada rincón del planeta, más que cualquier otro producto del mundo. Las palabras más habladas en el mundo, más generales, son palabras americanas como OK. Eso es para hablar de la cultura. Pero hay un factor importante también que hace que Estados Unidos se mantenga y que haya tenido esta preponderancia como una potencia mundial. Es el factor económico del dólar como moneda internacional. Estos son 2 factores, señores, que parecen sublimes, parecen simples, pero son muy importantes y poderosos. Factor que viene metiéndose en un declive tan poderoso como que se prevé que en los próximos años ya el dólar... Como todas las cosas, pero después del dólar posiblemente no surja otra moneda como tal, va a ser otra cuestión que no va a ser dinero. Pero bueno, el dólar digital. Para no irnos por ahí viene lo siguiente, miren. Lo que Estados Unidos ha logrado a través del tiempo con representar y mantener una hegemonía mundial como la gran nación, tiene que ver con 2 factores que ya les di. Pero aparte de todo eso, hay un factor importantísimo, que es el factor que hay que darle algo a los ingleses de eso. Es el factor del inglés. El idioma inglés, que también es el idioma del mundo, en términos de educación, de economía, de finanzas, lo que usted quiera. Es el idioma de la tecnología. La gente de Silicon Valley
en California. Eso se hizo en inglés, como dicen por ahí. Y como dice Raymond Pozo, hay otro idioma que nada más sirven para pedir. Pero el inglés, hay que darle crédito, el inglés es el idioma cúspide de esta generación y de la evolución del mundo. Los chinos son brillantes y tienen como civilización mucho más tiempo que nosotros y pudiesen darnos cátedra de cómo son las cosas. Pero ellos es en mandarín que hablan, Freddy. Ahí se nos dificulta la cuestión. Sí, porque ahí está la mitad del mundo hablando en mandarín. Exacto. Entonces, pero la otra mitad muy difícilmente habla mandarín. Ahora, todo el planeta o está hablando, está aprendiendo, está a punto de hablar inglés. Son factores. Y los chinos también hablan Exacto. inglés. Es una cuestión, señores. Y ahí tiene el asunto cultural, la importancia que tiene. Una vez en la década del 70 y 80, se estaba inventando con crear un idioma universal, la mezcla, inclusive se intentó y se hicieron varias palabras, tú podías comunicarte. Una palabra decía lo mismo en todos los idiomas. Entonces se hizo no recuerdo cómo era ese experimento, pero se estaba creando un idioma mundial. Con la tecnología y la inteligencia artificial, escúchame Iván que te quite dos cheles de intervención. Con la tecnología y la inteligencia artificial, ahora lo que se están creando son traductores automáticos que tú me hablas en el idioma que te dé tu gana y yo lo oigo en mi idioma, en tiempo real. Eso es maravilloso, eso es una especie de tener un idioma universal. Pero ver todo el mundo tener que andar con un audífono y un audífono que capte en automático si tú me estás hablando en japonés, en chino, en inglés. Sí, y ya eso no estamos lejos de ahí. Freddy tiene en la mesa aquí un audífono, un AirPod que él tiene, yo tengo uno en el bolsillo. O sea, ya no estamos lejos porque el dispositivo, el hardware ya está. Ya está. Ya es cuestión, y ya gente tiene tanta costumbre que sienten algo que se llama ghosting, que es que tú no tengas el audífono, tú crees que tú lo tienes puesto de la costumbre ya que hemos creado. Yo fui ayer a la tienda Naco porque voy para España y estaba buscándome un traductor de español. Pues dole, tío. Pero hay aplicaciones. Es que los españoles han jodido el castellano. ¿Tú has visto cómo es que hablan? Oye, los españoles que lo han probado. Yo no puedo ver una película en español. Pues dole, tío, ¿qué habéis dicho? No ven muchos españoles. Mire, antes de pasar... Gilipollas. Gilipollas, tío. Mire, antes de cambiar de tema, les cierro con esto. La preponderancia norteamericana en muchos hemisferios, es el tema de Irán que estamos hablando, pero aplica todo esto. Y la impronta que tiene Estados Unidos en todo el mundo es por un trabajo, es por una herencia cultural, económica y hasta entretenimiento que se ha hecho. Las películas que se conocen en el mundo son los Terminator, son los Avatars, son películas que influencian de una forma u otra, causan una influencia en la cultura internacional de todo el mundo. Y lo que va a pasar aquí a través del tiempo, que dicen que Rusia no tiene el poderío militar para enfrentar a Estados Unidos, y si no lo ha podido conseguir en este tiempo con Putin, que ha sido en los últimos tiempos de las cosas más constantes que el mundo ha tenido a nivel de liderazgo, eso está difícil. Es muy difícil que de aquí en adelante pueda conseguirlo. Claro. Es una nueva mañana.